Buenas noches, espectadores. Bienvenidos a otra noche especial. Antes de empezar, quiero saber quiénes me acompañan hoy y comenten de dónde nos están viendo y qué hora es por allá. Apoyen el canal dejando un like y sin nada más que decir, comencemos con el primer relato. Me llamo Oscar y hasta hace poco trabajé como guardabosques nocturno en un lugar que la mayoría evita mencionar por su nombre real. A mí me lo asignaron oficialmente como Sector 9, pero los lugareños lo conocen como el Bosque de Muñecos. Está ubicado en una zona aislada y húmeda, rodeado de canales y con árboles viejos que cuelgan como si se doblegaran por su propio peso. Desde el primer día supe que algo no andaba bien, no por lo que veía, sino por lo que sentía. Ese tipo de tensión que se mete en la piel y te hace mirar hacia atrás incluso cuando sabes que estás solo. Mi trabajo era patrullar de noche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tenía una linterna, una radio, un machete y la falsa tranquilidad de estar acostumbrado a los bosques. Me dijeron que el lugar era especial porque turistas habían colgado muñecos en los árboles durante años, como parte de una leyenda local sobre una niña que se había ahogado allí. Cuando entré por primera vez, vi cientos de ellos, muñecas colgando de los árboles, rotas, sucias, con ojos de vidrio que parecían seguirte. Algunas no tenían brazos, otras estaban completamente negras por la humedad. Y lo peor era que, a pesar de su deterioro, parecían recién colgadas. Las primeras noches fueron tranquilas. Me acostumbré al crujir de las ramas, a los chillidos lejanos de aves nocturnas, pero a la tercera semana las cosas comenzaron a cambiar. Una madrugada, alrededor de las 2, estaba haciendo mi ronda cuando vi algo entre los arbustos. Alumbré con la linterna y ahí estaba. No sabría explicarlo bien. Tenía el cuerpo de un ciervo, pero de su cuello se alzaba una cabeza humana. No era una ilusión. La luz lo tocaba. La criatura me miró, ladeó la cabeza como si intentara reconocerme, y luego desapareció entre los árboles. Pensé que era el cansancio, pero la noche siguiente vi otra figura. Esta vez era más baja, con la forma de un perro, pero caminaba en 2 patas y tenía unos brazos delgados, humanos, colgando a los lados. Empecé a notar risas de niñas. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, como si el viento las arrastrara, pero luego se hicieron más claras. A veces sonaban detrás de mí, otras parecían venir de lo alto de los árboles. Nunca veía a nadie, solo escuchaba esas risas agudas, juguetonas, pero con algo torcido. No eran risas felices, eran burlonas, maliciosas. Una noche, mientras pasaba por un claro donde los muñecos colgaban más densamente, la linterna se apagó. La agité, golpeé el cuerpo de metal. Nada. Me quedé en la oscuridad total. La radio también dejó de funcionar. Y entonces, las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez más cerca. Podía sentir cómo me rodeaban. No veía nada, pero sabía que había algo moviéndose entre los árboles. Casi podía olerlo, un aroma a tierra húmeda mezclado con algo rancio, como tela mojada y podrida. Encendí un fósforo, el único que llevaba. Apenas duró unos segundos, pero en esa luz vi algo que jamás podré olvidar. Una figura sentada en una rama a unos 4 metros de altura. Tenía cuerpo de gato y rostro de humano, con los ojos muy abiertos y una sonrisa ancha, inmóvil, y de su espalda colgaban muñecos como si crecieran de ella. Grité, no me da vergüenza decirlo. Corrí sin mirar atrás, tropezando, cayendo, pero sin detenerme. No regresé por mis cosas, no pedí disculpas, simplemente presenté mi renuncia desde casa, por teléfono. El supervisor no preguntó demasiado. Supongo que no fui el primero en salir así. Hoy duermo con luces encendidas. A veces, justo antes de cerrar los ojos, escucho risas suaves, como un eco que quedó atrapado en mis oídos.
Otras veces creo ver muñecos colgados en los árboles del parque frente a mi ventana, aunque no hay ningún árbol allí. No sé qué hay realmente en el bosque de muñecos, si son fantasmas, criaturas, delirios colectivos o algo más antiguo. Solo sé una cosa con certeza: nunca debería haber trabajado allí y jamás, jamás volveré. Me llamo Liam. Nací y crecí en Cluj-Napoca, en Rumania, a pocos kilómetros del famoso y maldito, según muchos, Bosque Oya. Siempre fui escéptico con las leyendas locales. Decían que el bosque estaba embrujado, que la gente desaparecía, que los árboles crecían en formas extrañas porque el lugar estaba maldito desde hacía siglos. Yo no creía en esas cosas, por eso acepté el trabajo sin dudar cuando me ofrecieron ser guardabosques nocturno en la zona. Mis turnos comenzaban a las 8 de la noche y terminaban al amanecer. Patrullaba en solitario, caminando por senderos que conocía de memoria. Al principio, todo era normal. Animales nocturnos, el sonido de las ramas agitadas por el viento, el crujir de las hojas bajo mis botas. Pero después de unas semanas, algo empezó a cambiar. La primera vez que lo noté fue una noche fría de noviembre. Caminaba por una de las rutas menos transitadas cuando vi una luz a lo lejos, entre los árboles. Me detuve entrecerrando los ojos. Era una antorcha, no una linterna ni una lámpara moderna. Una antorcha real, con fuego danzante. Pensé que alguien estaba haciendo una fogata ilegal, tal vez un grupo de jóvenes jugando a asustarse. Decidí acercarme en silencio, pero mientras me adentraba en el bosque, las luces desaparecían. Cada vez que creía estar a punto de alcanzarlas, se desvanecían, como si retrocedieran. Y entonces oí la música. Era una melodía extraña, como un canto tribal o ritual. Voces humanas, sí, pero no cantaban en ningún idioma que reconociera. Iban acompañadas de tambores y flautas, suaves al principio, luego más intensos. Algo de ese sonido me ponía la piel de gallina. No era música para entretener, era música para invocar. Volví sobre mis pasos sin decir una palabra. No lo comenté con nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que escuché una especie de ceremonia secreta en medio del bosque? Las noches siguientes traté de ignorarlo, de pensar que había sido mi imaginación o algún grupo de turistas extraños, pero las antorchas regresaron y la música también, cada vez más cercana. Una madrugada, mientras patrullaba cerca de la llamada zona muerta, un claro en medio del bosque donde nada crece, ni pasto, ni musgo, ni vida, vi claramente a 5 personas vestidas con túnicas oscuras, paradas en círculo con antorchas en mano. No me vieron, o al menos eso creí. Permanecí oculto tras un tronco caído. Cantaban, no gritaban ni rezaban. Cantaban como si sus voces vinieran de muy lejos, de otro tiempo. Al centro del círculo había una figura. No pude verla bien. Estaba arrodillada o postrada en el suelo. Una de las personas levantó un objeto que brillaba como una hoja metálica. Mi cuerpo se tensó. Mi respiración se detuvo. Entonces, como si me hubiera olido, una de las figuras giró la cabeza. No vi su rostro, solo la forma, pero juro por Dios que me miró directamente. No fue casualidad, lo supo. Corrí como nunca antes. No me detuve hasta llegar a la caseta principal, jadeando, empapado en sudor, con el corazón como un tambor tribal golpeando en mi pecho. Después de esa noche, no regresé al bosque. Entregué mi uniforme 3 días después, sin dar explicaciones. Nadie preguntó mucho. Los que nacimos cerca del bosque Oya sabemos que hay cosas que no se explican. No necesitas pruebas cuando alguien menciona ese nombre. A veces, el silencio es la respuesta más sensata. Hoy trabajo en un taller mecánico en las afueras de Cluj.
A veces paso cerca del bosque cuando llevo piezas a los pueblos vecinos. Miro de reojo y me parece ver luces entre los árboles, incluso de día. Y si bajo la ventanilla, a veces, solo a veces, juro que aún puedo escuchar esa música. No sé qué ocurre realmente en Oya, pero sé que hay algo allá adentro que no quiere ser interrumpido. Algo que sigue cantando bajo la luna. Y yo nunca volveré. Me llamo Kevin y trabajaba como guardabosques nocturno en Ballyballey Forest, un bosque antiguo y espeso ubicado en el este de Irlanda. Durante casi 2 años recorrí sus senderos bajo la luz de la luna, con la linterna como mi única compañera y los sonidos del bosque envolviéndome cada noche. Al principio me gustaba la soledad, el silencio, la tranquilidad de un lugar donde casi nadie se atrevía a ir después del atardecer. Pero esa calma pronto se transformó en algo distinto, en algo que me persigue hasta hoy. Mi turno comenzaba a eso de las 9 de la noche y terminaba al amanecer. Vigilaba que no hubiera intrusos, cazadores furtivos o incendios. Pero esa noche, ya cerca del final del otoño, encontré algo que marcó el principio del fin. Mientras hacía una ronda por una de las rutas más apartadas, vi algo tallado en la corteza de un roble. No era grafiti ni marcas de animales. Eran símbolos, intrincados, perfectos, demasiado antiguos para ser una broma. Espirales, cruces torcidas, líneas curvas que se unían como si escondieran un lenguaje oculto. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era algún tipo de ritual pagano, tal vez un viejo druida aficionado. Pero al día siguiente, durante mi ronda, encontré más símbolos en otro árbol, y luego en otro. Parecía que se estaban multiplicando, como si el bosque estuviera marcando un camino o trazando un mensaje que no lograba entender. Entonces empecé a verlas. Las figuras no eran personas, se escondían entre los árboles, justo fuera del alcance de la linterna. Siluetas delgadas, más altas de lo normal, quietas como estatuas, siempre al borde de mi visión. Cuando volteaba, desaparecían. Pensé que eran ilusiones, juegos de sombras, pero las vi tantas veces que dejé de dudar. Estaban allí. Con el tiempo noté algo más. Los animales evitaban ciertas zonas donde los símbolos eran más numerosos, donde las figuras se mostraban con más frecuencia, y cada vez que me acercaba a esas áreas, la radio que llevaba, mi única forma de contacto con la base, se quedaba en completo silencio. Ni una señal, como si algo la apagara. Mis sueños comenzaron a cambiar también. Soñaba con los árboles de Ballyballey. Pero en ellos los símbolos brillaban, palpitaban como si estuvieran vivos. Soñaba que me adentraba en el bosque y no podía salir, atrapado en un bucle de sombras y susurros. Me despertaba sudando, con la sensación de que no estaba solo. Una noche, decidido a encontrar pruebas, acampé en la zona norte del bosque, instalé una cámara de visión nocturna y me metí en la tienda sin pegar un ojo. A eso de las 3 de la madrugada, el bosque se cayó por completo. Ni grillos, ni viento, solo un silencio antinatural, absoluto. Entonces oí pasos, lentos, arrastrados. Algo caminaba cerca. Salí con la linterna y vi una figura parada junto al árbol más cercano. Era alta, cubierta con una especie de manto oscuro. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, había solo oscuridad. Y aún así me miraba. Lo sentí en los huesos. No recuerdo haber corrido tanto en mi vida. A la mañana siguiente regresé para recoger mis cosas. La cámara estaba destrozada, como si algo la hubiera aplastado. Y el árbol donde vi la figura tenía un nuevo símbolo tallado, una espiral con un punto en el centro. Era el mismo que había empezado a aparecer en mis sueños. El mismo que, sin saber por qué, sentí que estaba destinado solo a mí. Renuncié esa misma semana. No pude seguir. No de noche. No en ese bosque. Hoy vivo lejos,
en un apartamento en Dublín, rodeado de calles iluminadas y concreto, pero aún sueño con Bali Voli. A veces, al despertar, juro que veo una sombra quieta en la esquina del cuarto. Y cuando salgo de la casa al amanecer, siento que algo me sigue, justo donde la luz no llega. Nunca volví a ese bosque, y jamás lo haré.